Bienvenidos todos al Steading, un día más, a nuestro podcast sobre literatura fantástica, donde usamos como hilo conductor la rueda del tiempo. Yo soy Carmen, utilizo en redes sociales el nick de Inger y como siempre, pues estoy acompañada por Raúl y Alex. Muy buenas. Muy buenas, yo soy Raúl, me podéis encontrar en redes como Ra Alcantarilla, porque no me cabía en Twitter el nombre entero. Y bueno, soy escritor de fantasía, maquetador de libros, obviamente me gusta mucho la literatura fantástica y ya desde hace unos mesecitos empecé esta andadura también por la rueda. Hola, yo soy Alex. En redes me podéis encontrar como Alrome. Y también llevo en este viajecito con la rueda un tiempo. Eh, Nada, pues estamos aquí para hablar de... Pues hoy vamos a hablar sobre Robert Jordan, el escritor que concibió y que escribió la mayor parte de la saga de la Rueda del Tiempo, esa que tanto nos gusta. Sí. Vale, pues vamos a hacer en un principio un breve recorrido por su biografía antes de que empezase su carrera como escritor. Después vamos a hablar ya de lo que sería su carrera como escritor como tal, hablando de las distintas obras que fue escribiendo, de las obras que fue publicando, antes de entrar en lo que es el grueso de su carrera, ¿no? Que ya fue la rueda del tiempo como tal. Al final de este episodio vamos a tener una pequeña sorpresita, una pequeña iniciativa, espero que os quedéis para escucharla, pero bueno, no os la voy a adelantar todavía. Empezamos un poco hablando por lo que sería su infancia y juventud, ¿vale? Bueno, el nombre real de Robert Jordan, porque Robert Jordan es un seudónimo, es James Oliver Rigney Jr., ¿vale? Nació en el año 1948 y bueno, pues estudió el instituto, el colegio, entró en la universidad y abandonó sus estudios universitarios para alistarse en Vietnam. Al regresar de Vietnam, estudió física, terminó sus estudios, trabajó como ingeniero nuclear para el ejército y no va a empezar a escribir hasta los 29 años, para que la gente que a lo mejor escriba tampoco tenga muchas prisas por publicar. No todo el mundo empieza a los 18, como por ejemplo Laura Gallego. No es lo lógico y lo normal, ¿vale? Finalmente, uno de sus principales uno de los eventos más importantes de su vida es que, como muchos otros escritores de fantasía y ciencia ficción, fue mormón. También lo es Orson Scott Card, también lo es el archiconocido Brandon Sanderson. Y bueno, pues esto es, sobre todo con Sanderson, es un tema que parece que de forma continuada, una y otra vez, cada pocos meses, vuelve para morderle y para causarle problemas. No sé, yo creo que es un tema un poco peliagudo, porque al final la Iglesia mormona tiene unos preceptos bastante claros, entre los cuales se encuentra el diezmo, es decir, de todo el dinero que una persona de la Iglesia mormona gana, tiene que donar una parte a la Iglesia. Sí. Mm, y es cierto que la Iglesia mormona, como muchas otras ramas del cristianismo, no se caracteriza precisamente por ser una corriente progresista. Sí, sobre todo la intolerancia que tiene hacia ciertos colectivos, como por ejemplo el colectivo LGTBIQ+, que creo que ahora ya hay ciertas posiciones que se están matizando, que se están suavizando, pero me parece que hasta hace muy poquito tiempo, que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que ahora ya no, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban a favor de cosas como las terapias de conversión y todo esto. No sé si ahora mismo han dejado Ahora, de apoyarlas, pero antes por lo menos sí que donaban cierta parte de su dinero a eso. entonces, claro, es siempre con con todos estos autores, am, a veces como que se plantea ese dilema, ¿no? Moral en el que tú dices que aunque la persona a la que estés apoyando no sea tan retrógrada, al final, si le estás dando dinero de forma indirecta, estás haciendo que parte de ese dinero llegue a los mormones para que puedan financiar pues ciertas cosas y tal. En el caso de... Bueno, dime. No, que al final eso, yo
desde mi punto de vista, es algo que recae en la moral de cada uno, de cada Mm, persona. O sea, todos tenemos nuestras líneas rojas, las cosas por las que no vamos a pasar. Y no sé, es cierto que, aunque indirectamente puedan pasar estas cosas, hay gente para la cual es suficiente con que un autor no se posicione personalmente a favor de mm, este tipo de historia. Y yo creo que aquí todos tenemos en mente el ejemplo de Orson Scott Card, que no disimulaba ni una mijita lo poco que le gustaba a la gente del colectivo, lo poco que le gustaba el feminismo, lo poco que le gustaba, en fin, todo tipo de historia. sí. Entonces, creo que todo el mundo tiene claro que por ahí no se debe Mm. pasar, pero Ya, y el resto es un poco el código moral de cada uno. Bueno, tienes gente que defiende directamente la muerte del autor, que es directamente el hecho de que la obra se considera como un elemento, un Eh, compartimento estanco que hay que desvincular de las ideas que pueda tener el escritor como tal. A mí incluso, cuando me enteré un poco de todas estas ideas más retrógradas, podríamos decir, y tal, de Orson Scott Card, me sorprendió entre otras cosas, porque si tú, por ejemplo, lees el juego de Ender, a mí lo que me transmite es algo completamente distinto a lo que luego a lo mejor él puede estar diciendo en su vida. Pero bueno, en fin. sí, sí, también es cierto que el juego de Ender, o sea, la saga de Ender es larga, Sí. tiene mucho recorrido, y el juego de Ender es bastante comedido en ese sentido. Yo Mm, tampoco me lo veía venir, pero es cierto que cuando te enteras y reevalúas sobre todo el resto de la saga, digamos la segunda mitad de la saga, mm, ahí ya notas cierto tufillo y sí. ves cierto patrón. Yo es que solamente he leído los dos primeros, solamente he leído el juego de Ender, que es el original, y el de La Voz de los Muertos, que, bueno, la idea de La Voz de los Muertos, por si no la habéis leído, básicamente es como que el personaje de algún modo se siente tremendamente culpable por lo que hace en el primer libro e intenta de algún modo redimirse evitando la extinción completa de la especie alienígena que aparece en el primero. Entonces, claro, luego empiezas a leer ciertas opiniones que es, pues, racistas con el colectivo y eso, ¿no? Y como que te choca un poco. A mí por lo menos en ese sentido me chocó un poco. Pero no he leído más allá de los dos primeros. Ya digo. Yo me lo leí hace ya bastante, o sea, tampoco voy a fingir que me acuerdo de todos los detalles, pero sí que recuerdo esa sensación de decir, un momento, entonces todo esto que yo leí y que en mi cabeza sonaba de este modo, quizás no es así, y te abre un poquito los ojos. Ya. Pero bueno, es yo cierto, habla ahí. directamente de Orson Scott Card no me he leído nada, me vi la adaptación hace bastante, pero sí Mm, he leído sus opiniones y honestamente se me quitaron las ganas de leerle más. O sea, ya. luego también es curioso porque lo comparas con otros, lo que he dicho antes, lo comparas con otros escritores que sí pertenecen sí están vinculados a la iglesia o a los mormones, eh, y choca compararlo, por ejemplo, con Brandon Sanderson o con Robert Jordan, Mm, porque sobre todo Jordan decía tener unas opiniones bastante distintas, que más sí. progresistas, al menos por lo que Sí. yo... E incluso Brandon Sanderson ha tenido un proceso de Sí, construcción y de evolución en cuanto a sus ideas bastante grande, sobre todo con el tema del colectivo. Mucha gente le gusta sacar en Twitter ese entrada de blog que tiene de cuando publicó el Antris, que fue hace ya 15 años prácticamente, creo que salió en 2009, 2007, una cosa así, no recuerdo exactamente, en el que, bueno, pues que iba a lugares comunes, ¿no? Que se dicen muchas veces en contra de este colectivo, el tema de no sé qué, esto en tu casa, no deberías estar ahí en la calle enseñándolo, tal. Es como, ¿qué dices? Pero sí que es verdad que si tú ves la evolución que ha tenido desde entonces, ves los últimos libros que tienen personajes que son importantes, que forman parte del colectivo y tal, no he llegado tan lejos en su obra como para poder decirte, mira, me gustan, no me gustan, creo que están bien escritos, creo que no lo están, tampoco soy un experto en esta materia como para emitir el juicio de valor, pero el hecho de que los esté incluyendo en posiciones importantes del libro y sin que hasta donde sé se les esté poniendo esa identidad sexual que puedan tener o esa orientación sexual que puedan tener como bueno, identidad de género, orientación sexual, como algo negativo, pues ya es un avance considerable, es cierto que ¿no? Sanderson, lo que tú dices,
ha hecho un proceso de construcción bastante importante y yo rompo una lanza en su favor porque se deja aconsejar, escucha a la gente, escucha las demandas de sus fans que son miembros del colectivo y Mm, eso, pues mira, es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Pero claro, ¿hasta qué punto eso redime de lo demás? Pues eso ya queda en cada persona, ¿no? ya, Sí que pero claro, el problema al final con estos test de pureza es que tienes que llegar a un momento en el que te planteas una situación. Haces que la gente, si haces que la gente que digamos que tiene unas opiniones más abiertas, que tiene la mente más abierta, que tiene unas opiniones más abiertas, prácticamente la obligas a elegir entre el culto al que pertenece o tal, al final de algún modo puedes acabar sacando de ahí, sacando de ese culto a las personas que realmente tienen un mínimo de posibilidad de provocar cambios en él. También te digo que yo creo que si Sanderson no fuera tan famoso como es ahora y un personaje tan relevante mediáticamente, yo creo que los mormones se la habrían funado por ciertas cosas. Pero en ese sentido yo creo que aparte de todo el dinero que debe darles, probablemente sea un personaje demasiado mediático como para que si le llamaran la atención se generaría muchísima mala prensa y creo que seguramente sea el último que quieren en este momento. el caso es que sí que hay proporcionalmente muchos escritores y escritoras. O sea, hemos mencionado un par, pero también tenemos, por ejemplo, a Mm, Stephanie Meyer, la archiconocida sí, escritora de la saga Crepúsculo, también. que también es mormona, o Tracy Hickman, uno de los que concibió la saga de la Dragonlance. Y También. sí, sí, sí. Quiero decir, proporcionalmente es una cosa como muy descompensada y que llama Mm. mucho la atención. Y en Y fin, sobre todo aquí, en los géneros no realistas, me refiero. ¿Verdad? sí, En la fantasía o... Mm. Curioso cuanto menos. sí, yo Habría que ver por qué puede ser eso. es muy posible que tenga que ser también un poco el efecto llamada. Quiero decir, Sanderson ha creado un poco, ha sido un poco el paradigma y en a su alrededor, en su entorno, se ha generado como un cierto ecosistema favorable a estas cosas. No solamente Brandon Sanderson, sino en general la Universidad de Brigham, que es donde él da clase y que es una universidad mormona. Por lo que dicen, su programa de escritura creativa en ciencia ficción y fantasía es bastante top. Mm. Entonces, es posible que vengan por ahí los tiros. Mm. También es algo que lleva desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, porque es anterior a Sanderson. Tenemos aquí, Sí, por ejemplo, a Robert Jordan, tenemos también Pues no a sé, otros autores anteriores, por ejemplo, a Dinosaur Scott Card que hemos mencionado, que están metidos ahí. Tal vez, no lo sé. La verdad es que tal vez a lo mejor también les resulte más sencillo en ciertos aspectos trabajar géneros no realistas, porque al fin y al cabo a lo mejor la diferencia que pueda tener un mormón en cuanto al estilo de vida, la forma de vivir las cosas, de ver el mundo y tal, no se va a notar tanto en una novela de género que en una novela que sea contemporánea, que transcurra en la actualidad y en la que a lo mejor esas diferencias de comportamientos, de actitudes, de formas de relacionarse y tal puedan ser más diferentes y puedan resultar como más extrañas o chocar más. Por ejemplo, había ciertas cosas en Crepúsculo, yo me acuerdo, como la obsesión que tenía creo que era Edward con todo el tema del matrimonio, de no sí. tener relaciones sexuales con Bella, como se llamara, hasta el matrimonio, que claro, tú eso lo veías y decías, pero este tío está loco, que estamos en el siglo XXI. Entonces, claro, a lo mejor ese tipo de cosas, a lo mejor en un mundo medieval como que no te chocan tanto, ¿no? O en un mundo de fantasía. También puede ser porque al final la fantasía y la ciencia ficción no sirven de vía de escape. Y quizá También, cuando te mueves en un entorno que es cierto que los mormones no son lo más retrógrado del universo no. dentro del baremo, ¿vale? sí. Pero sí que es un ambiente que puede llegar a ser bastante represivo. Mm, Entonces, no me extrañaría nada que precisamente esto sea como una forma de desfogar ese tipo de cosas y decir, bueno, lo que no puedo hacer en mi vida cotidiana porque mis ideas o mi religión no me lo permiten, pues utilizo la escritura para salirme de ese molde, ¿no? puede ser. Completamente.
también lo que has dicho antes del efecto llamada, sí que puede ocurrir que ocurra, pero con el tema del género. Es decir, si tú tienes referentes mormones o de tu mismo culto que escriben de cierto género que tú has leído y te gusta, pues al final lo más probable es que tú decidas escribir siguiendo sus pasos, ¿no? Y moviéndote por un género. Bueno, no sé, con los temas de los mormones exactamente, no sé si lo habrá, pero hay una página en estado, creo que es estadounidense, que es una página web, un blog, ¿vale? En el que te analiza obras literarias según lo respetuosas que sean, digamos, con los valores, con la ética y la moral cristiana, ¿vale? Entonces es como que te hacen reseñas, ahora mismo no sé el enlace, si lo encontramos lo paso, y a lo mejor te pone un libro, pues te pone una reseña y te evalúa si ese libro pues se considera que está bien o si no lo está del todo. No es... Recuerdo que alguna vez me he cruzado con esa página web, me ha parecido curiosa un poco los análisis que hace. Entonces, pues a lo mejor también es verdad que con el tema de la lectura y eso, que haya obras a las que les pongan más pegas los propios padres, sin entrar ya en que la propia Ujú. institución sea la que hace censura, y que en cambio, pues leer obras que formen parte de de personas que formen parte de este culto, pues puede ser algo que se favorezca. A lo mejor un chaval de 14 años que sea mormón o una chavala de 14 años que sea mormón, pues le van a dar a leer antes el Imperio Final antes que darle a, yo qué sé, a Neil Gaiman o a Terry Pratchett, por ejemplo, siendo fantasía. Toda Terry Sí. Pratchett. Completamente. También de los mormones es curioso porque, y ya si queréis cerramos con este tema, Sí. eh, hablar que lo que tú has dicho antes, Carmen, me parece, la gente como, o sea, no es de las más, de los cultos, o llamémoslo como queramos, más, eh, no me sale la palabra, pero bueno, es como que incluso impulsan a que la gente de dentro, pues se escriban, lean, se culturicen un poco, por así decirlo. Es Hagan estudios universitarios también, Sí. todas estas cosas. como que es curioso, ¿no? Sí, a ver, En tienes ese por sentido. ejemplo, creo que es el tema de los testigos de Jehová, si no recuerdo mal, es algo, bueno, sobre todo con las mujeres, por lo que tengo entendido, no quieren que cursen estudios superiores, no quieren que cursen estudios universitarios, quieren en general pues mantenerlos, digamos, como más vinculados a la religión. También es verdad que los mormones, sobre todo en el estado de Utah, que es donde tienen una mayor influencia, tienen toda una serie de infraestructuras que les permiten a las personas estudiar sin necesariamente abandonar esta esfera de influencia, porque me parece que, por ejemplo, la universidad donde imparte escritura creativa Brandon Sanderson es una universidad en la que la inmensa mayoría de los estudiantes y del profesorado y tal, pues que son mormones. Entonces, pues tampoco está saliendo del todo de esa esfera de influencia. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos que estoy en la universidad, pues es mejor que mantenerlos. Sí, o sea, yo tampoco quiero pontificar mucho sobre este tema porque No, no, yo tampoco. no soy ninguna experta en las diferentes ramas del cristianismo y las distintas interpretaciones del cristianismo, o sea, no lo soy, ¿vale? Pero sí es cierto que da la sensación o que se percibe un poco pues que los mormones son un poco más así, ¿no? Que abogan un poco más por el tema del desarrollo intelectual, cultivar también las inquietudes y no abogan por pues esto, ¿no? Por el analfabetismo, Mm. por ponernos muy Ujú. extremos. Entonces, yo me imagino que eso como mínimo favorece. No sé si será un factor determinante, pero sí que es verdad que favorece. También es curioso pensar en esto, porque si no recuerdo mal, Robert Jordan no acabó, o sea, dejó sus estudios universitarios. Sí, pero luego lo he comentado antes, luego lo retoma. Cuando vuelve de la guerra de Vietnam, lo retoma y se termina la carrera de física, comentaba. De hecho, trabaja como ingeniero nuclear. No creo que pongan ingeniero nuclear a alguien que no tenga unos estudios, salvo que sea Homer Simpson. No, Robert Jordan no era Homer Simpson. Pero sí, habría que tener en cuenta también que la guerra de Vietnam paralizó las vidas de muchos y muchas jóvenes estadounidenses. Mm. Entonces, eh, mm,
Y hablamos también pues, un tema de propaganda, no solamente lo que es el conflicto bélico, es que em, no tiene nada que ver, pero se me ha venido a la mente el musical de Her, no sé si lo conocéis. No. Bueno, es un pedazo de musical sobre el movimiento hippie, el pacifismo, la guerra de Vietnam, etc. Mm, O sea, claro, porque es también estos años cuando surge todo el claro. movimiento hippie. Entonces, pues bueno, la guerra de Vietnam al final supuso que muchos jóvenes tuvieran, o sea, tuvieran que desplazarse y dejar aparcadas sus vidas para Mm, participar en un conflicto bélico. Y Robert Jordan, pues también. En el caso concreto de Robert Jordan, él formaba, o sea, él era piloto de helicóptero y de hecho a posteriori, después del conflicto de Vietnam, recibió varias condecoraciones, recibió la estrella de bronce, la cruz de vuelo distinguida, etcétera. Y sí que es verdad que igual que le pasó a muchos jóvenes de su generación, Vietnam le debió marcar profundamente. Estamos sí, hartos de ver como veranos de Vietnam, ¿no? Como ese concepto de señores que vuelven traumatizados de la guerra. sí, hay muchísimas películas, series, historias en general que transcurren en Estados Unidos en las que prácticamente se pone la guerra de Vietnam como un antes y un después, tanto a nivel como de las personas que han ido, como un cambio de mentalidad de la concepción que mucha gente tiene de Estados Unidos, ¿no? Como este país que al final está buscando el bien común, que está buscando ciertas cosas. Sí, o sea, Sobre todo, yo creo que en el caso de Robert Jordan es importante porque no le hizo, o sea, le hizo comprender cómo era la vida militar y cómo la refleja él luego en la rueda del tiempo. Sobre esta cosa le preguntaron en su momento un montón de veces sobre si él sentía que su estancia en Vietnam había afectado o condicionado en algo a la rueda del tiempo. Y él no se escondía y decía que sí. Él siempre decía pues que, por ejemplo, cómo él describía el ambiente militar, lo que Mm, son los campamentos de los ejércitos, la vida castrense, él podía hablarlo un poco de primera mano, salvando las distancias, porque no es lo mismo una cosa que otra, pero eso está ahí. claro. Y también es inevitable que también afectará su moral. Quiero decir, Vietnam fue un conflicto que fue terrorífico, terrorífico. O sea, tampoco vamos a incidir en ello, pero sabemos de pues, el uso de armas químicas, este tipo de historias. Y mucha gente vino de Vietnam muy tocada por las cosas que vieron, las cosas que tuvieron que hacer. Y yo quiero pensar que, por ejemplo, la visión que plasma Robert Jordan en la Rueda del Tiempo sobre, igual que hablábamos en el anterior episodio de la Rueda del Tiempo, la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Esa frontera entre el bien y el mal. Yo creo firmemente que Robert Jordan hizo que esa frontera fuera permeable a raíz de Vietnam. De decir, bueno, es Mm, que incluso cuando crees eres de lo bueno, llega un punto en el que tus acciones pueden ser tan terribles como aquello contra lo que crees que estás luchando. mm. en otro episodio, ¿no? Que La Rueda del Tiempo es una obra antibélica. Sí, Yo no he leído suficiente como para decirlo, pero si creéis que sí, yo me lo creo. yo creo que sí. Mm, También lo creo. Y se nota mucho en, pues, en lo que has dicho, en cómo describe a los soldados, ciertos conflictos que tienen los personajes. Por ejemplo, se habla de que los tres chicos de Dos Ríos tienen muchos problemas a la hora de hacer daño a una mujer y al final, mm, pues a lo largo del viaje eso termina cambiando. mm. Eso Jordan lo mencionó en una de estas intercambios de preguntas que le hacían los fans. Que, bueno, él contaba que cuando él estuvo en Vietnam, eh, mató a una mujer, le disparó a una mujer. Y que pues él en ese momento no, como que no dudó, no le echó cuenta. Y se puede entender, ¿no? En el contexto en el que está, eh, lo hace, simplemente. Pero sí que Con él mujer, decía, me imagino que te referirás a mujer y civil. sí. Vale. Entonces, pues que, pero él, eso sí que a él le marcó mucho y él solía Mm, decir que le habían educado de esa forma un poco más a la antigua, más caballerosa. Además, él venía de Carolina del Sur, pues bueno, ya sabemos cómo van las cosas. Y
él le generó cierto trigger el decir, no, yo he matado a una mujer, le he hecho daño a una mujer. Mm, Y eso por lo que Entiendo. decía Ale, en la Rueda del Tiempo vemos perfectamente cómo existe ese tabú, esa concepción tan horrible de que dañar a una mujer es una de las peores cosas y las mm. cosas más dañinas para ti mismo que tú puedes hacer. Yo la verdad con el tema del antibelicismo, pensando ahora mismo, y bueno, yo he leído 3 libros, poco a poco, conforme avanzan los episodios del podcast, voy avanzando, estoy con el tercero ahora, llevo un poco menos de la mitad. Una de las cosas que más me está gustando, ¿no? Es un poco como a Perrin le llega bastante toda esta filosofía de la hoja, que es un pacifismo llevado al extremo, ¿no? Es esa idea de no responder a un ataque de nada ni nadie sin importar el riesgo que ese ataque implique para tu vida, lo cual a veces pues es un poco como de verdad. Pero bueno, pero está ahí, ¿no? Y como él pues está ya sobre todo, creo que sobre todo en el tercer libro, pues está dándole vueltas a esto, intentando un poco las distintas formas de pensar, los distintos lados que tiene y que le van tirando una dirección y otra y buscando un punto en el que pueda él encontrarse cómodo en todo Mm. este amasijo de ideas contradictorias y de impulsos que tiene. Pero puede estar también muy influenciado por lo que habéis dicho antes del movimiento hippie que nació Mm. en esta época y demás. Y también hablando de un poco de personajes, yo recuerdo un personaje que no voy a decir quién es porque todavía no ha llegado a ese punto Raúl. Hay un personaje que acaba muy tocado, que también está vinculado a Perrin, creo que tú ya sabes quién es, Carmen, y es que no puedo evitar recordarle a él, ¿no? O sea, es un poco, yo creo que es la personificación de todo esto de los veteranos que terminan completamente traumados de la guerra, ¿no? Y que al Mm. final, cuando entras en ese juego de la violencia y del conflicto, es inevitable que por mucho que tú pretendas hacer el bien y creas que estás haciendo algo positivo, también algo malo te lleva. Y si Mm. no le pones remedio, eso te puede arrastrar, ¿no? Sí. Bueno, ya se ve todas estas obras que te hablan sobre lo de después de la guerra de Vietnam y tal, todo el tema del estrés postraumático, de todas las cosas. Me parece que, bueno, sí sería a lo mejor, no sé si sería después de la Segunda Guerra Mundial o por esta época con Vietnam, cuando se empiezan a fundar todos estos clubes de veteranos, todas estas redes de apoyo que existen ahora en Estados Unidos para apoyar a las personas que han vuelto de alguna guerra y que han formado parte del ejército estadounidense y que han vuelto a alguna guerra para tratar pues todo, la reinserción en la sociedad, apoyo psicológico, todas estas cosas. Que no sé cuándo sería, Creo la verdad que, es que no lo sé, creo, no, aquí tampoco estoy segura, creo que es a término de la Segunda Guerra Mundial. puede ser, puede ser. Pero lo que es indudable es que seguramente se popularizarían después de Mm, Vietnam, que fue, o sea, porque al final Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Participó, ¿vale? Tuvo su papel, pero también es un papel que se ha magnificado mucho a posteriori. sí, No olvidemos claro, y que no eso. fue y que no es una, al final la participación de Estados Unidos como que fue más rápida porque fue en Sí, un contexto de colapso de las fuerzas del eje, mientras que la guerra de Vietnam como que enfangó mucho más porque fue mucho más en el terreno, la selva, las líneas del frente de batalla que prácticamente no se movían muy poco. Todo este tema de que estaba la red de túneles subterráneos que tenía el Vietcong que atacaban prácticamente por donde no te lo esperabas. En ese sentido debía ser una guerra y todo el tema del tipo de armas químicas y tal que se utilizaron en la época, que tuvo que ser una guerra bastante más sucia, digamos. sí. Que se glorificó, yo creo, un poco la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Vietnam pasó todo lo contrario, ¿no? Se destaparon muchas cosas y Bueno, a ver, pero es que Vietnam fue, hablando mal y pronto, una cagada. O sea, Vietnam fue una cagada de Estados Unidos. Mm. Tampoco nos vamos a poner aquí a pontificar sobre la historia contemporánea, pero Estados Unidos salió muy mal parada de Vietnam. Para empezar, Sí. porque fue un conflicto en el que
se metió por lo que se metió, ¿no? En este contexto de la Guerra Fría, de dirimir la tensión con la Unión Soviética en el tercer mundo, bla, bla, bla. Entonces, claro, te metes en camisa de once varas y pasa lo que pasa. ¿Y quiénes son las personas Sí, perjudicadas? Pues Mm, siempre. el caso es que vamos a ponernos un poco más distendidos porque sí, esto es un tema como muy tal. Sí, sí, sí. Robert Jordan volvió de Me Vietnam. empieza a temblar un poco. Volvió de Vietnam y volvió pues tocado emocionalmente, volvería afectado, pero bueno, reanuda su vida después de la guerra. mm, Como habéis dicho antes, retomar los estudios al volver. sí, Sí que se licencia en física, me parece, y entra a trabajar como ingeniero nuclear. También en el ejército. Es curioso. sí. Creo que permanece vinculado al ejército al menos durante esta etapa. Tampoco es tan raro, puesto que, aparte de que en general, claro, nosotros en España concebimos el ejército como algo muy Sí, separado de la vida civil. En Estados Unidos no existe esa separación tan clara y al final, pues, si eres un veterano de un conflicto bélico, con formación universitaria, con un perfil, etcétera, pues es normal que aproveches que tienes una oportunidad dentro del ejército para crecer como profesional y para trabajar, coño, que no está sí. mal. Increíble. Eh, Luego, aparte de ser ingeniero nuclear, que no sé si vosotros conocéis más allá o sea, más sobre esa parte, pero luego empieza a escribir. Mm, sí, Empieza a escribir a los 29 años, como habéis dicho, es curioso, la verdad. O sea, empieza a escribir, entre comillas, para lo que una persona que no está acostumbrado al mundo de la escritura, lo consideraríamos que es tarde, pero realmente no es tan tarde. mm, sí. Bueno, yo tengo amigos que son escritores también y que han empezado a escribir a lo mejor con 40 años. Al final, la vida Nunca son es tarde. etapas. Nunca es Por tarde eso. ni para escribir ni para nada. O sea, Nada, exactamente. da igual la edad que tengas, si quieres emprender una nueva afición, una nueva inquietud, hazlo. Sí. A lo mejor querer ser jugador profesional de fútbol con 40 años, pues es más complicado, ¿no? Pero si te apetece Pero echarte una Pero pachanga si de te fútbol los apetece, eso es. domingos, Perfecto. nadie te lo impide. que nadie te diga que no Eh, puedes. Eso es. Completamente. Bueno, empieza a escribir a los 29 años y escribe su primera novela. Se llama El guerrero de los Altai y, si no recuerdo mal, escribe en 13 días. Y es un número 13. En fin, nada de Se decir. gafó. La novela se gafó. La verdad es que sí. Si no recuerdo mal, no la publicaron, ¿verdad? La novela la hablaremos un poquito más adelante en más profundidad, pero no fue publicada. Pasó por varios. Primero la aceptaron varias editoriales. Las editoriales después, por distintos motivos, se echaron para atrás o no la publicaron hasta que finalmente caducó el contrato de exclusividad que tenían firmado con Robert Jordan y tal. Y no se publicó hasta después de su muerte. Creo que se publicó en 2018-2019. Tanto en Estados Unidos como en España también está publicada. Se gafó. Eh, Sí. pero es curioso porque luego es una muy buena obra para empezar por Jordan, en verdad, porque es cortita, Mm. es ajena a la rueda del tiempo, así que puedes mirar para ver si te gusta su escritura, aunque obviamente escribió antes, pero está muy bien. Luego hablaremos más de ella. Pero un año más tarde, esto fue en el 77, en el 78, conoció a una figura que yo creo que le cambió, sobre todo en su vida como escritor. Se Y en su llama vida Harriet Tubman. personal. Sí, sí, pero en su vida personal. Y también que se llama Harriet McDougall, que es, aparte de su editora, se convertiría en su mujer. Que le sacaba 10 años a Robert Jordan. Y de hecho, me parece que cuando la conoce, ella ya está Sí. divorciada, tiene un hijo del anterior matrimonio. No sé si llegaron a tener hijos, Robert Jordan y Creo ella. que no Me tuvieron parece hijo. que no. Pero, pero bueno, eso, y que es su editora y que de hecho en un principio la conoce más por esa parte profesional, ¿no? Porque estaba buscando hogar para sus libros. Harriet McDougall, o sea, no se puede entender a Robert Jordan sin Harriet. Y eso Mm, es cierto, vaya. mm,
Pero es cierto que la figura de Harriet McDougal se merece un episodio para ella sola o un Sí. vídeo un poco más de esto para ella sola. Sí, porque no es simplemente, mira que es la mujer de Robert Jordan y ya está, es una persona que ha tenido carrera en el mundo de las letras, que ha sido editora, que ha trabajado en editoriales y que ha hecho mucho más que asesorar a este autor. Aunque luego ya al final, a la última etapa de su vida, cuando ya en un principio deja la labor profesional, sí que se centra más en la obra de su marido y actualmente es una de las personas que gestiona todo el tema de los derechos relacionados con su obra y con la carrera del tiempo. También está de asesora en la serie, obviamente, como tal. Sí, Y es entendible que sea un poco la que se encargue de velar por la obra de su marido ahora que ya no está. O sea, es claro. entendible. Yo creo que Pero como habéis... es tanto porque es su viuda, o sea, porque era su marido, su pareja sentimental, como también porque ella fue su editora. Claro. Precisamente, claro. O sea, pero, Quiero decir, no es tanto por el Sí. vínculo personal, sino porque además ella conoce de primera mano todos los entresijos del mundo editorial, ha estado ahí desde el principio. En fin, ¿quién mejor? Claro, además en entrevistas que hace sobre este tema, ella explica que la forma que tenía de trabajar era una forma bastante particular porque prácticamente era que Jordan escribía un capítulo y ese capítulo, ese primer borrador, se lo pasaba a ella y entonces pues ella se lo leía, le pasaba cosas, le pasaba correcciones y tal y de algún modo es como que había estado casi desde el principio muy encima, conociéndolo mucho, seguramente no sería un simplemente cojo tal, te paso estas correcciones y tal, sería un aquí has puesto esto, ¿por qué has puesto esto? Y seguramente pues tendrían discusiones y debates acerca de por qué incluir esto, por qué no incluirlo, por qué no, sería, a lo mejor sería mejor incluirlo más adelante porque aquí entorpece el ritmo de la narración, pero entonces él diría, no, tiene que ir aquí porque tal, y este tipo de cosas. es que ¿Quién da para, no? para podcast aparte. Sí, Es... vale. Y bueno, pues si queréis empezamos a hablar ya un poco de lo que es su vida como escritor, ¿sí? Hecho, Sí, porque su vida como escritor realmente empezó como escritor publicado, empezó Sí. con Harriet McDougal. Sí, porque primeramente contacto, su primera vez te contacta con ella para el tema este, y en ese momento no está buscando un libro de fantasía. En un principio el encuentro pues no llega más lejos. Al cabo creo que de 1 o 2 años se vuelven a encontrar y es cuando ella en ese momento está buscando publicar romance histórico. Él se marca, curioso. Robert Jordan, al menos la impresión que tenía Harriet es que se marca tremendo farol, diciendo, sí, 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 yo tengo una idea muy buena para una trilogía de romance histórico, dame 24 horas y mañana te mando una sinopsis del libro para que la veas y me digas qué te parece. Y ella estaba convencida de que él en esas 24 horas se había sentado delante de la silla y había dicho, ya está, esta es la mía, voy a publicar porque voy a publicar, voy a mandarle esto pero bueno, le preparó una sinopsis, un documento para hacerle la propuesta editorial que ella en un principio aceptó. Esta trilogía de romance histórico se llama, se llama la trilogía de Fallon, ¿vale? Los 3 libros se llaman La sangre de Fallon, El orgullo de Fallon y El legado de Fallon. Son 3 obras que están ambientadas en lo que sería siglo XVIII, siglo XIX. La primera transcurre en los años previos a la Guerra de la Independencia y las siguientes pues están centradas en otros miembros un poco de su familia y en distintas localizaciones. Me parece que hay una que transcurre en el mar, que viajan a, no sé si era Reino Unido, Australia y tal, pero moviéndose un poco en eso, ¿vale? En lo que sería el romance histórico. A mí es algo que me sorprende bastante porque creo que el romance es de lejos lo más flojo de la obra de Robert Jordan, por lo menos con lo que llevo. Y empezase a publicar precisamente una novela de ese género me parece súper curioso. Pero es un poco lo que hablábamos antes fuera de cámara. La novela romántica, esta histórica, de estas que se venden a kilo prácticamente, al final todas siguen los mismos tropos, los mismos patrones, eh, no, sin desmerecer al género, ojo, pero muchas veces cambias el nombre de los protagonistas y te sale una novela nueva. Cambias un poco el contexto histórico y te sale una novela nueva.
Quiero decir, no hay mucho virtuosismo ni mucho por dónde salirse. Sí, también es posible que en esa época a lo mejor que no sea como ahora, que hay tantos autores, tantas autoras, tantas obras, tanta variedad, que es como muchísimo más fácil elegir, que a lo mejor este era un momento en el que el género pues estaba despegando y no había tanto catálogo entre el que filtrar pues a lo No, mejor no ciertas te cosas. creas, ¿eh? O sea, O sí, en esta época, ya hasta donde yo sé, sí que estaba, pues, estaba Daniel Steele, estaba Johanna sí. Lindsey, que estaban haciendo además, pues, novelas románticas así un poco de exótica, histórica y tal. Y son autoras que tienen mucho tirón. Yo de verdad, que no las he leído, no voy a juzgar, pero es que no lo entiendo. De verdad, no me entra en la cabeza. Es muy raro, o sea, suena muy raro a priori decir Robert Jordan, que siempre se le critica y somos muy críticos con él porque sus romances son, lo siento por lo que voy a decir, un truño, eh, iniciándose en la publicación de una trilogía de novela romántica. A lo mejor es el mejor romance que escribió y gastó todos los cartuchos ahí, quién sabe. Claro. O A quizás ver, simplemente era su momento de experimentar y decir, bueno, ¿y sí, por qué no voy yo a ser capaz de hacer esto? claro. A ver, también es verdad que, bueno, en España estas tres obras no se han publicado hasta donde tengo entendido, en Estados Unidos sí. Primero se publicaron bajo un nombre, bajo un seudónimo diferente, porque prácticamente todo lo que publicó Robert Jordan fue bajo diferentes seudónimos. Aunque luego ya más adelante, cuando empieza la rueda del tiempo a funcionar bien, a tener éxito, el seudónimo original, que era Regan O'Neill, ¿vale? Ya en estas nuevas ediciones, cuando ya tiene éxito la rueda del tiempo, se coloca Robert Jordan como el nombre del autor. Pero vamos, yo me imagino que serían obras que no serían simplemente ya está romance, que seguramente pues tendrían su aventura, tendrían este tipo de aprovecharían este contexto histórico más, que no serían solamente eso, ¿no? Tendrían también Eh, parte de la guerra, ¿no? O sea, sí, claro. A mí la verdad es que Va, me genera bastante curiosidad y tengo que ver a ver si las encuentro por ahí, ya simplemente por darme el gusto de decir, ¿cómo es una novela romántica histórica escrita por Robert Jordan? sí, ¿verdad? es curioso. Vale, bueno, Eh, aparte de Regan O'Neill y de Robert Jordan, un poco lo que hace este autor es que va utilizando diferentes seudónimos para los diferentes géneros que utiliza. Tiene un western también de esta primera etapa como escritor que se llama Cheyenne Riders, ¿vale? Que publica bajo el seudónimo de Jackson O'Reilly y en general Robert Jordan es el seudónimo que va a utilizar para la publicación de sus novelas de fantasía. Entre ellas tenemos La Rueda del Tiempo, que es la más conocida. Tenemos también la obra que ha mencionado antes Alex, la del Guerrero de los Altai, ¿vale? Que, bueno, es una obra que estaría más enmarcada en lo que sería la espada y brujería, cuyo máximo referente es los relatos de Conan el Bárbaro, ¿vale? Y como ya he comentado antes, pues firmó un contrato 2 veces para publicar esos libros. Ninguna de las 2 veces la obra se publica y la obra no será finalmente publicada hasta después de su muerte. De hecho, una de las fuentes de información que hemos utilizado para este episodio del podcast ha sido el prólogo que Harriet McDougall escribe, en el que habla un poco, pues cuenta anécdotas acerca de su vida, de cómo conocía a Sí, Robert Jordan y tal. Que es un prólogo que está bastante guay. De hecho, si tenéis curiosidad del prólogo lo podéis leer de forma gratuita, entréis en Amazon y en la prueba de lectura lo podéis ver, ¿vale? Voy a leeros brevemente la sinopsis comercial del libro, que todavía no he leído, pero caerá. Y la sinopsis comercial dice lo siguiente. Soy Wulfgar, guerrero de los Altai. Acércate y te contaré la historia de Lanta, la ciudad de las 12 puertas, la inconquistable, la perla del llano. Te hablaré de los tronos gemelos de Lanta y de las dos reinas que los ocuparon. Te hablaré de Morasa, de Brecon e Ivo, quienes los lideraron hacia la guerra, de los encumbrados y de los poderes que cubrían el llano en el año del lagarto de piedra. Acércate y escucha. ¿Vale? Como ya he mencionado, la obra no se publicó hasta después de que muriera, pero sí que es una obra que le abrió bastantes puertas, ¿vale? Harriet McDougall estuvo bastante vinculada al fundador de Tor Books,
Sí. que es una editorial que todavía existe y que no la ha comprado Penguin. Hay editoriales que no ha comprado Penguin todavía Estados Unidos. A ver, es que Thor Em, también es muy potente, ¿eh? O sea, sí, tema de literatura de género es una editorial muy potente, incluso todavía, así alguna obra que tenga yo, por ejemplo, aquí en casa. Creo que El Si Señor las de los comentas. Dijin, por ejemplo, está publicada por Tor Books. No sé si tengo apuntado por aquí algunas obras que ha publicado. Sí, ha publicado, por ejemplo, El Ser de los Dijin, que es de Jelly Clark. Ha publicado a Jamie Sin, que es la sí. de autora de La La Tierra Tierra Fragmentada, que empieza Fragmentada. con la quinta estación. Sí, La Quinta Estación, eso. Ha publicado a Neddy Okorafor, que le gusta mucho a Carmen. Tiene obras como, por ejemplo, Vinti. Vinti, Quien teme la muerte, Mm. Bruja También Cata. ha publicado obras de John Scalzi, que es un autor de ciencia ficción cómica. Por ejemplo, la saga de la vieja guardia es la más conocida suya. El año pasado sacó La Sociedad por la Preservación de los Kaiju, que es una novela muy ligerita, autoconclusiva y que yo disfruté bastante. Y también ha publicado a Tamsin Nuir, que es la, no sé si es Es muy. Es autora, autore, autora, autora. autora, Ahora sí, ¿vale? me suena más. De Guido la novela y el resto de libros de la saga, ¿vale? Son autores importantes, tiene autores que han ganado los premios Nebula, los premios Hugo, que Hugo. son los más importantes de la literatura de género, que no es poca cosa, ¿vale? En este momento, en la década de los 80, Tor Books prácticamente estaba arrancando, estaba empezando y consigue los derechos para publicar novelas e historias basadas en el personaje de Conan el Bárbaro, que después de la muerte de Robert Jordan es un person de Robert Jordan, de Robert E. Howard, todo va de Robert, cae un poco en el olvido hasta creo que es la década de los años 70 más o menos, que es cuando Marvel empieza a publicar cómics basados en este personaje, que es cuando resurge su popularidad y empieza a crecer. De hecho, también por esta época es cuando se hacen las películas de Conan que tienen de protagonista Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Y pues en un principio esta editorial cuando consigue los derechos busca un autor que se encargue de escribir, de escribir estas obras, ¿vale? Eh, Harriet McDougall pues le recomienda que el escritor que tome el timón sea Robert Jordan y como esta obra de los guerreros de los Altai, del guerrero de los Altai, sí que tiene un rollito así bastante parecido, con un personaje así más bárbaro y tal, pues al final es lo que le consigue ese. Es lo que le consigue esos encargos, ¿vale? Porque necesitaban un escritor que fuera bueno y sobre todo un escritor que pudiera sacar las obras a un ritmo bastante rápido, como Los Guerreros de los Altai lo escribió en 13 días, al menos el primer borrador, pues eso también no es como un pequeño respaldo. De hecho, más adelante veremos que los primeros libros de la Rueda del Tiempo los Sí. publica bastante rápido, con un año de diferencia entre uno y el siguiente. Y no es hasta ya bastante más avanzada la saga cuando el ritmo de publicación baja, también porque, claro, será más Sus complejo cuanto problemas. más avance la saga ir sacando más libros. Para También me imagino quien, que por sus problemas de salud. para quien diga que Brandon Sanderson es hiperprolífico y que tal, Robert Jordan, como muchas otras cosas, ya lo había hecho antes. Vale. Obviamente. De hecho, Robert Jordan, en esta etapa como autor de Conan, publica un total de 7 libros, ¿vale? El primero, Conan el Defensor, lo publica en 1982 y publica una media de 2 obras al año en el periodo en el que trabaja con este personaje. Se considera que más allá de Robert Howard, que es el autor original de la obra, que es uno de los mejores autores que han trabajado con este personaje. Y de hecho, si no recuerdo mal, hay varias cronologías para explicar el orden de lectura de las obras de Conan y en su momento Robert Jordan preparó una de ellas. Porque al final, sobre todo con la época de Robert T. Howard, sí que las obras no están escritas en orden cronológico, hacia adelante, hacia atrás, hacia distintos momentos de su vida. Los libros de Jordan fueron publicados en España en su día, ¿vale? Aunque ahora mismo están descatalogados, pero sí que se pueden encontrar en web de segunda mano. Yo estuve viendo
en web de segunda mano y tal, y los precios están bastante bien. Si son libros de los años 80, es posible que las ediciones estén un poco machacadas ya, después de 30 años. ¿Vale? 40, 40, que estamos ya en 2024. Es verdad. Ay, por favor. Nos hacemos mayores. Es 40. Uf, Sí. 30 años. madre mía. Vale. Y nada, en un principio, ya cuando termina de publicar el último de estos libros, que es en 1984, ya empieza a centrarse directamente en lo que sería la escritura de La Rueda del Tiempo, cuyo primer libro, El Ojo del Mundo, se publica en el año 1990, pero escribe antes. Sí. Al final, el ser el escritor de Conan, pues le dio también a Robert Jordan el empaque para decir, bueno, ahora es mi turno, ahora he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Voy a contar la historia que yo quiero contar. Y yo sí que he visto algunos borradores, historias en fotografías del Ojo del Mundo. Y es muy bonito, muy interesante ver cómo empieza a concebir toda esa relación entre los personajes que la tenemos tan clara, digamos, cómo empieza a recoger las influencias de la mitología artúrica, de las Sí. que ya hablamos en su momento, y empieza como a hacer pequeños esquemas de decir, bueno, pues si este personaje, las leyendas artúricas, era amante de este otro personaje, en mis novelas quiero que sea una relación algo similar, pero tal. Entonces, yo creo que él tenía bastante claro lo que quería contar y Mm. efectivamente, pues en enero de 1990 es cuando se publica por primera vez El Ojo del Mundo, con Harriet McDougall como editora. Harriet le seguiría acompañando toda su vida como escritor, aparte de en su vida personal. Incluso una vez que ella ya pues se jubila y decide lo que hemos dicho antes, ¿no? Dejar el mundo editorial como trabajo. Es verdad pues, que la Rueda del Tiempo en un primer momento no iba a ser tan extensa como la concebimos hoy en día. Robert Jordan la concibió como una saga de unas 5 o 6 novelas, pero como a veces pasa, sobre todo para quienes escribís, que seguro que lo sabéis, a veces la historia se va haciendo más grande, más grande, más grande y se hace inabarcable gestionarla en la extensión que tú tenías en tu cabeza en un primer momento. Em, es cierto pues que Claro, Robert sí. Jordan era un escritor bastante, con un ritmo bastante apurado. em, y pues las primeras sagas o sea, los primeros libros de la saga prácticamente se publican entre año y año y medio, uno después del otro. Em, Robert Jordan, por otro lado, pues en 2006 se le diagnostica una enfermedad cardíaca, precisamente un año después de publicar Cuchillo del Sueño. ¿Es el 9 o el 10? Es el 11, el 11º. el 11. Ah, el 11, vale. Y pues por desgracia falleció antes de poder publicar Un recuerdo de luz, que iba a ser el 12, el último volumen de Rueda del Tiempo. La fortuna, entre comillas, dentro de lo terrible que fue su pérdida, es que fue una enfermedad con cierto recorrido temporal, lo cual le permitió a Robert Jordan dejar las cosas bien atadas antes de fallecer. Sí. Em, Además, me parece que aparte de Dibujar. aparte de Harriet, ya como me imagino que estos autores que tienen tanto recorrido y sobre todo que hacen sagas tan largas, tenía una serie de personas que le ayudaban, pues me imagino que tanto parte de edición, temas de continuidad, todas estas cuestiones que estaban muy, muy familiarizadas. Los nombres creo que no los tenemos apuntados por aquí, pero si buscas en entrevistas y demás, sí que los puedes encontrar. Y digamos que este grupo de personas eran como un círculo de expertos en la rueda del tiempo que también facilitaron lo que vino después. Eran un poco la antecámara de la Torre Blanca, Sí. pero con Robert Jordan. Y sí, efectivamente, desde el momento en el que le detectan esta cardiopatía a Robert Jordan, pues este grupo de gente empiezan a buscar opciones, porque Robert Jordan tampoco quería que su saga se quedara sin acabar. Y una de las opciones que se pone sobre la mesa es Brandon Sanderson, que, pues bueno, en ese momento era un Ya había autor, publicado. sí, ya había publicado, pero no tenía, ni mucho menos,
el peso que tiene hoy en día en la literatura fantástica. Era un autor joven, Cierto. haya publicado, si no me equivoco, nada más que el Antri y el Imperio Final, es decir, estaba Creo empezando. que es posible que también tuviera publicado El Ritmatista, que es una de las obras menos Pero conocidas suyas, es una obra más juvenil y tal. De hecho, es una obra que él ha dicho que sí que es como que le gustaría continuar, pero que tiene un problema porque al final ya se ha establecido como autor de fantasía adulta y cambiar de registro a una fantasía juvenil pues como que le encuentra más dificultades a la verdad es que encajarlo en su calendario. no sé si ya haya publicado también El Ritmatista, pero tampoco te voy a mentir. Es una de esas obras de Sanderson que siempre se queda en el segundo plano. Sí, Porque incluso cuando sales del Conmere, digamos, sí. hay otras sagas, otras obras suyas, como por ejemplo el Citoverso o la de los superhéroes, que Reconers. tampoco. Reconers, Sí, de Reckoning. Tiene una que saga también infantil, que es la de de los la de los bibliotecarios bibliotecarios de estos, no sé qué. Sí, Alcatraz, Alcatraz, ¿no? Sí. Alcatraz. Sí. Pero Mm, todo eso Sí, más o sí. menos Tiene un huevo de sagas. fijaros que más o sí, menos los que estamos un poco puestos los tenemos en mente. Pero el ritmatista, yo llevaba sin oír hablar de él no sé un cuántos montón de años. años. Y dicen que tiene un sistema de magia chulísimo, que se basa en el uso de la tiza y todo eso y tal, pero sí que es verdad que no lo he leído. Yo tampoco. Y saber que necesitaría una continuación y que no está en sus planes a corto plazo sacarla, es como que me quita un poco las ganas. El caso es que, pues, cuando se plantea el nombre de Brandon Sanderson, a Harriet le gusta la idea, precisamente por eso, ¿no? Porque era un autor joven, que ya desde ese momento se le veían ciertas similitudes con Robert Jordan en el aspecto un poco estilístico. También, Mm, pues, ambos compartían la fe mormona, que ya lo hemos hablado antes. Había cosas que hacían presagiar que podía recoger ese testigo y hacer un buen papel. mm. Y aparte que prácticamente Robert Jordan era uno de sus referentes, era un poco como Sí. su actor predilecto de la adolescencia y tal. Creo que tiene entradas en su blog prácticamente en plan fan loco de Robert Jordan y tal, que eso pues también ayuda. Claro. Y al final pues fue la persona escogida para terminar esa saga. Trabajó estrechamente con Robert Jordan en su última época. Con Robert Eh, Jordan, sí, llegó a sí. trabajar con Harriet Robert también. Jordan. Yo es que creo que contactó Harry McDougall con Sanderson después de que ya falleciera, ¿eh? Yo No me. recuerdo si contactó después de que falleciese, pero sí que sé que le llamó por teléfono y con Sí. ella, con la que sobre todo estuvo mirando Mm. qué hacer y cómo escribir los libros, qué personajes iban a morir y cuáles no. Yo creo que no llegaron a, yo Pues igual creo estoy yo que no equivocada, ¿eh? llegaron a conocerse, a tipo coincidir en la misma habitación los dos. Y seguramente es una cosa que, vamos, le habría encantado a Sanderson poder hacerlo. Pero creo que todo esto fue después. De hecho, Al voy Ya a me mirar hace un momento dudar, una cosa pero bueno. en final Google. murió en el 2007, no, perdón, en el 2006 me parece. Sí, Y creo que empecé a escribir el primer libro en el 2007, me parece. yo creo Pero si que, no recuerdo mal, el prólogo, bueno, el prefacio este que escribe Sanderson, eh, narra que empezó a escribir en este libro en el 2007. Pero honestamente no sé decir, estoy hablando de claro, memoria. El no lo caso es sé. que al Quien los final vea, que lo esta, sepa ul- por en los comentarios. Perdón. esta última novela, que iba a ser un recuerdo de luz, que iba a ser la última, pues al final pues Anderson la divide en tres, Mm, que sí, fueron pues La tormenta, Torres de medianoche y Un recuerdo de luz. Y. Di. No, que es curioso porque van a ser 13 libros. El 13 es un número muy. Como la precuela. El 13 es un número muy característico en la rueda del tiempo. Pero es curioso que. Bueno, que al final fueron 15. Yo creo que al final fue la decisión correcta. O sea, cuando miramos en perspectiva todo lo que ocurre durante estos tres volúmenes, meterlo en un único libro habría sido monstruoso. Monstruoso. a ver, te quiero decir, yo creo que al final el problema con este tipo de sagas es que es muy complicado de forma exacta saber cuánto van a durar. Has mencionado antes que al principio iban a ser 6 libros y al final eso fue creciendo, tanto los personajes, el mundo, todo, hasta que se convirtieron en
pues 15 has comentado, incluyendo Nueva Primavera. Pasa también lo mismo, por ejemplo, con Canción de Hielo y Fuego. Si no recuerdo mal, originalmente el plan que tenía Martin era que fueran 3 libros. El problema es que en cuanto está escribiendo, te añade más puntos de vista y más tramas que suceden fuera de Poniente. El mundo crece, va añadiendo más personajes, más puntos de vista, más cosas. Al final, pues pasa lo que pasa. El libro cuarto, el cuarto y el quinto libro iban a ser uno originalmente, por ejemplo, y al final él lo que hace es que le queda una cosa que era imposible, que eran 2500 páginas, que creo que es más de lo que puede una imprenta eh, hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Es más de lo que es posible encuadernar, salvo que utilices a lo mejor papel tipo Biblia de este, que lo Sí. puedes coger una página y utilizarla para hacerte un cigarro. Eh, Claro, al final lo parten en dos y tú ves, por ejemplo, que el libro 4 y 5 de Canción de Hielo y Fuego tienen como unos puntos de vista uno y otros puntos de Sí. vista el otro. Y son 2 libros que suceden a la vez, porque lo salvó así. Y Y yo creo que también es eso. hay un factor importante y es que si tus libros están teniendo éxito, se Claro, están vendiendo bien, la editorial te da cancha para que tú tires para adelante, te puedes permitir claro, el lujo de decir, vale, tengo tiempo, tengo margen para explorar esta historia que parece secundaria, pero me apetece. sí. Sí. Y que a lo mejor tú estás escribiendo, salen los primeros libros y resulta que hay un personaje que o bien a ti te encanta, que estás escribiendo y quieres hablar más de él, o llega un personaje que a ti te gusta, pero que con los lectores se convierte en uno de los favoritos de los lectores. Y entonces ahí a lo mejor pues el autor también dice, pues voy a meterle más cosas. Entonces, claro, al final ahí entra un poco pues todo, ¿no? Y que abrir tramas es muy fácil, pero cerrarlas es muy complicado. Ea. Y eso quienes jugamos al rol también lo sabemos. Sí. En fin, el caso es que pues Sanderson fue quien terminó la obra de Robert Jordan. Y pues bueno, esa transición, quizá en una primera lectura no te das tanta cuenta, porque no estás tan al tanto de las cosas. Pero como ya hablábamos en otros vídeos, esta es una saga que se presta mucho a releer. Y cuando llevas varias lecturas, dices, espera, esto aquí huele a que esto no lo concibió Robert Jordan en su momento. Esto aquí parece Mm. que tal, ¿no? Aún así, Vosotros diríais que en general se nota bastante, ya no solamente a nivel de trama, sino a nivel estilístico, el cambio de autor, porque por ejemplo a Sanderson se le suele criticar el hecho de que tiene un estilo que podríamos considerar bastante, no es tan florido, es más directo, es un poquito más Gráfico, austero ¿no? y tal. En cambio, Robert Jordan le gustaba dar la chapa. yo creo que aquí Sanderson hizo un ejercicio de generosidad también y se adaptó bastante al estilo de Robert Jordan. Sigue Mm, sin ser, pues, lo que hablábamos, ¿no? sí. Tan, pero para mí es una transición bastante orgánica, si te digo la verdad. Mm. También es cierto A que ver, hacia el final de la saga ya no es necesario describir de una forma tan exhaustiva todas las cosas, porque es el momento no de abrir cosas nuevas, sino de empezar a cerrarlas. claro. Sí, sí, sí. No, a ver, además también está el hecho de que es una cosa que propio Sanderson ha dicho, que él escribe así porque quiere y porque aspira a alcanzar a un público lo más amplio posible. Y obviamente si escribes una obra con un estilo que pudiésemos decir más sencillo, va a ser una lectura más cómoda y más fácil para gente que no esté con un hábito lector tan grande, ¿no? Fíjate a Tolkien, por ejemplo, muchas veces se le critica eso de que te coge descripciones de un árbol y te está describiendo prácticamente hasta las hojas. Eh, que una persona que sea un lector asiduo, que sea un lector que está acostumbrado, eso le da igual. Pero si te llega una persona que a lo mejor te venga, yo que sé, de leerse thrillers pasapáginas, ¿vale? Que es acción, 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 pues a lo mejor una rueda del tiempo, pues le resulta, o un Señor de los Anillos le resulta más pesado. O, por ejemplo, personas con algún tipo de neurodivergencia. También. Yo como persona neurotípica no lo sé, pero
Es posible que a las personas, por ejemplo, con TDAH les cueste trabajo Mm, mantener una atención constante en una descripción de 5 páginas. claro. Te lo digo yo que sí. Sí, ¿no? Vale. Cuesta. Me costó 2 años el puto Joder. O sea, bueno. Eh, Luego ponemos aquí un censurado, ¿vale? No te preocupes. Un pi. eh, pero sí, yo no lo noto tanto en la escritura, pero sí lo noto quizás en las tramas. Algunas tramas, como la de sin No explayarme vamos a mucho, decir pero por nada, ejemplo, pero sé lo que estás pensando. Dos sí, personajes nuevos que IP aparecen. Sí. se nota mucho que lo lleva Sanderson. También un Mm, poquito he de decir que con Matt, por ejemplo, hay ciertos personajes que a lo mejor no los escribe 100% como harías que Jordan los escribiese. Que no logra conectar con ciertos aspectos más profundos del personaje, pero en general creo que hace un buen trabajo. Sí que es Y cierto. hay que poner bastante en valor el hecho de que hubiese alguien que terminara la saga, porque tampoco es lo normal. No es lo normal que otro escritor retome una historia y la termine. Hay muchísimas, ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero hay bastantes sagas y bastantes autores que han dejado que las han dejado inacabadas, porque han fallecido y no se han continuado. Porque es eso, es encontrar una persona que primero que tenga la suficiente habilidad como para tomar una obra de un autor que ha tenido mucho recorrido, que habrá desarrollado un estilo, una forma de hacer las cosas bastante marcadas, lo cual es complicado. Tiene que ser una persona que sea lo bastante, con, digamos, suficiente destreza, habilidad, talento, como quieras decirlo, como para mantenerse a la altura, más allá pues, de que haya cosas que te gusten más, no te gusten menos, y tiene que ser una persona que en ese momento pues sea conocida, pero tampoco tanto. Me refiero, en el 2024, Brandon Sanderson a lo mejor no te habría acabado la rueda del tiempo porque estaría perdiendo dinero, él y su editorial, porque ahora mismo es un autor que es muy conocido como para tal. No sé, es como si pasado mañana, esperemos que no pase, falleciera Martin. No te va a coger Abercrombie, Canción de Hielo y Fuego, y te la va a terminar, aunque los de sean autores de Grindark, porque Abercrombie tiene detrás un trabajo y una popularidad que no tendría sentido para él, porque estaría sacrificando su propia carrera para el beneficio de otra persona, ¿no? Entonces es un poco como la tormenta perfecta. Es un momento en el que Sanderson es conocido, pero no demasiado, en el que es una persona que desde siempre le había encantado la rueda del tiempo, es eso. Y además la rueda del tiempo para Sanderson también es un impulso muy importante para su carrera. Sí, pero no Es un Sí. deja de poco... ser arriesgado, ¿no? Así, porque como tú Sí. dices, es un impulso muy grande para su carrera, pero si la escribe bien, sí. Si la escribe mal, te arruina la carrera. Yo iba a decir eso, que Ser, también claro, es un papelón vivir o sea, empezar a ser conocido a la sombra de Robert Jordan. Porque al Claro, final las comparaciones son odiosas y todo el mundo iba a compararlo. claro. Y yo creo que Sanderson, dentro de lo que estaba en su mano, hizo un buen trabajo. Hay cosas que en las que pues, se le ven un pelín las costuras, ¿no? Pero es inevitable. Y yo hay decisiones que no sé si las tomó él, las tomó Harriet, las tenía planteadas Robert Jordan, pero personalmente como lectora y como, bueno, sobre todo como lectora, no me gustan. Mm. Ya hablaremos cuando termine la saga, pero hay cosas que dice, ¿por qué esto? Esto no era necesario. O esta forma de resolver esta trama o esta línea argumental, ¿por qué se resuelve así, de una manera tan insatisfactoria, tan abrupta? Pero también es que nos ponemos pejigueras por quejarnos, porque podemos, porque quejarse es gratis. A ver, y que exactamente. al final sois personas que sois muy fans de la saga, que es importante para vosotros y que entonces pues es normal que le queréis sacar punta y que cada uno tenga su visión de cuál sería el final idóneo para cada cosa. Y nunca llueve a gusto de todos en todo.
Sí, eso está clarísimo. Yo al menos me veo con un canto en los dientes de que la rueda del tiempo terminó. Bueno, no existen principios ni finales en la rueda del tiempo, Pero eso pero, fue un final. pero Pero eso fue un fue un final. final, efectivamente. Uf, que me duele la garganta más tonto. Ay, Emocionados. y EGF. es que, uf, pero fue un final y un buen final. Mm. Y podemos terminar con esto el episodio entonces. Nos Yo queda diría que sí. el Nos queda el anuncio. anuncio, es Es verdad. verdad. Vale, Es vale, verdad. vale, vale. Os he Es dicho antes verdad. que vamos a hablar del guerrero de los Altai. Sí. Si queréis hablarlo vosotros, hacerlo. Vale, pues sí, hago el anuncio. Como hemos comentado antes, El Guerrero de los Altai es la primera novela que escribió Robert Jordan. Es independiente, no es una obra tan conocida, pero está publicada tanto en inglés como en español. Y tanto para personas que se hayan leído La Rueda del Tiempo y quieran ver un poquito dónde empezó todo, porque ya hay ideas que luego se plasman en la rueda, que empiezan a asomar la cabecita en este libro, como para las personas que no hayan leído nada del autor y quieran utilizarlo como primera aproximación a él, sin el compromiso que implica leerte una leja entera de libros. Vale, vamos a hacer una lectura conjunta. La lectura conjunta la haremos en el mes de febrero. Las fechas exactas las iremos comunicando por Twitter, por redes, por el Discord que tenemos. Una vez pues veamos el interés que hay, la gente que va entrando y eso. Y bueno, la lectura conjunta la vamos a realizar en el Discord del Steading. Separaremos el libro en varias metas que en un principio sean asequibles para que tampoco os mate la lectura. Y hasta donde sé, corregidme si me equivoco, la idea es ir compartiendo impresiones en texto y como mínimo, para quien quiera participar, una vez hayamos acabado el libro, hacer una videollamada para hablar de las cosas. Las cosas. Las cosas que haya que hablar de ahí. Sí. Habrá una parte que supongo que será sin spoilers de la rueda del tiempo y luego los que estamos todavía aprendiendo a gatear en esta saga, pues nos saldremos para que la gente pueda dedicarse en plena libertad a contar cosas de los libros y a buscar las comparaciones y las ideas que aparecen en los Altai que luego se reflejan también en la rueda. Efectivamente. Así que, pues bueno, ya sabéis, estáis invitados a uniros a nosotros. Ya os daremos más información en breve. Y nada más, ¿no? No, que sepa, Todo. ya está. Entonces, pues nada, si os apetece formar parte de una pequeña iniciativa, conocer a la gente a la que le guste la rueda, o empezar a leer a Robert Jordan, por algo que sea más breve y más autoconclusivo, pues nos tendréis. ¿Vale? Muchísimas gracias. Por escucharnos. Adiós.